Muy buenas tardes a todos. La verdad es que es un placer en estos momentos poderme comunicar con todos ustedes, porque la verdad es que para todos ha resultado inédito lo que ha venido sucediendo en las últimas semanas en este aislamiento que nos ha llevado a buscar maneras de construir nuevamente relaciones y diálogo con las personas con las que normalmente lo hacemos todos los días. Y esta quizás ha sido una de las mejores formas que hemos encontrado en la posibilidad de poder intercambiar puntos de vista, conocimientos en un momento dado y lo que viene sucediendo en el trabajo diario que estamos haciendo todos los días. Finalmente, gracias a Dios estamos en un sector primario que en gran parte pues, surte una parte muy importante de la proteína animal que consumimos todos los días los mexicanos, y eso ha permitido que mal que bien sigamos adelante con lo que hacemos todos los días, con variaciones en donde pues obviamente ya no podemos tener la cercanía a la que estamos acostumbrados los mexicanos. Como bien lo saben ustedes, Virbac es una empresa de origen francés, y dicen los franceses que nosotros los mexicanos nos saludamos todo el día y todos los días, ¿no? Y es en la mañana, y es a mediodía, y es de abrazo, y es de mano, y es de beso, y bueno, es una situación que hoy nos están bloqueando para hacer, pero que este es un medio precisamente que nos da esa oportunidad de ver a gente que seguramente tenemos un buen rato de no ver, de conocer a gente que seguramente se va incorporando en todo esto día a día y que trae esa sangre nueva y ese conocimiento nuevo. La idea es esa precisamente, que podamos intercambiar opiniones, y este es un foro que queremos poner a su disposición para que podamos hacerlo. No voy a ampliar más de su tiempo valioso para ello, y voy a dejarlos en manos tanto de Jorge como de José Luis para que demos arranque a esto. Siéntanse en su evento y con la confianza que les indicarán los muchachos de cómo haremos el tema de las preguntas y respuestas en su momento. Es un gusto enorme verlos a todos, y por favor, antes que cualquier otra cosa, cuídense mucho y cuiden a sus familias. Un gusto verlos. Muy bien, muchas Ahí gracias. se ve bien. La veo, gracias. Porque hoy más que nunca necesitamos de ti. Estamos juntos. Palabras para darle la bienvenida que Virbac ofrece esta interesante ponencia del doctor José Luis Velasco Villalbazo con el tema de infección respiratoria en el lechón, prevención y tratamiento. Ponencia, como lo dije, del doctor José Luis Velasco, gerente técnico de Virbac México. Adelante, doctor José Luis. Muy bien, muchas gracias. Entonces, pues arrancamos con algo muy, muy frecuente que se da en las granjas, que son las infecciones respiratorias, sobre todo en lechones, que es donde tenemos casi siempre un porcentaje más elevado de tanto de animales enfermos como animales que fallecen por esta situación. Y pues entonces iniciamos diciendo que las infecciones respiratorias en lechones son una de las causas más comunes de morbilidad y mortalidad, tanto en las etapas de lactancia como de destete. Perfecto, de nuevo. Vamos a continuar. Bueno, entonces decíamos que las infecciones respiratorias en lechones son las causas más comunes de morbilidad y mortalidad en las etapas de lactancia y destete. Decíamos, es simplemente donde tenemos mayor porcentaje de bajas, tanto por animales enfermos como por animales que mueren por los problemas que se tienen, siendo las causas principales, pues virus o infecciones virales, como bacterias principalmente. Entonces, bueno, pues dentro de los problemas más frecuentes que tenemos, al menos en México y Latinoamérica, bueno, tenemos el síndrome respiratorio y reproductivo porcino, el virus de Pierce, causado por un arterivirus que nos afecta en muchos casos desde la lactancia, en el destete y en toda la vida productiva del animal. El circovirus porcino, porcino tipo 2, principalmente, que hay animales que ya nacen con alguna afectación y algunos otros animales se infectan, ¿no? Vía la madre. Influenza porcina, que realmente creo que se le ha hecho a veces muy poco caso, ¿sí? Y realmente tenemos mucha circulación de virus de influenza porcina. No todas las granjas tienen costumbre de vacunar. Algunas granjas vacunan hembras,
pero no todo mundo vacuna la línea de producción. Entonces, hay una situación muy importante y de repente tenemos causas de problemas respiratorios y que lo que principalmente pensamos es que hay un movimiento de Pierce. Entonces, pero influenza porcina se está caracterizando como un problema respiratorio sumamente importante y que se puede dar en cualquier etapa. Acá en la zona de Occidente y la zona del Bajío, parte del centro de México, pues tenemos la enfermedad de ojo azul, que también tiene una manifestación respiratoria causada por un rubulavirus, ¿sí? Y bueno, pues ahí lo tenemos. Enfermedad de Aujesky, se supone que México no ha tenido, o que ya tiene, digamos que el estatus de libre. Sin embargo, por ahí, en meses pasados hubo algunos brotes, pero en cerdos de traspatio, es decir, no fue en grandes granjas y al parecer no se ha vuelto a escuchar que haya un poquito más de problemas. Entonces, muy importante el control de estas enfermedades que son causantes de problemas respiratorios en los cerdos. Por el otro lado tenemos pues bacterias, ¿sí? Por un lado tenemos Pasteurella multocida, pues que decimos es el ajonjolí de todos los moles, porque pues al ser una bacteria que se encuentra frecuentemente viviendo en el sistema respiratorio de los cerdos, pues afecta de manera muy frecuente. La pleuroneumonía porcina, causada por Actinobacillus pleuropneumoniae, es una bacteria que rápidamente también hace una colonización del aparato respiratorio del lechón, pero sus principales manifestaciones empiezan a partir del destete. No quiere decir esto que no lo tenemos presente en algunos lechones durante la lactancia. Después de ello tenemos neumonía enzótica causada por Mycoplasma pneumoniae. Mycoplasma, como ustedes saben, es una bacteria, podríamos decir, o es un microorganismo que está presente en la gran mayoría de las granjas de cerdos y que causa muchos problemas respiratorios, pero además de esto, es uno de los microorganismos que abren la puerta o es de los iniciadores para que inicie un problema respiratorio. Vamos a hablar un poquito más adelante de Mycoplasma también. La enfermedad de Glasser, causada por Haemophilus parasuis, en donde sabemos que hay una colonización muy rápida también desde el nacimiento del lechón, ¿sí? Aunque no siempre tenemos manifestaciones en la lactancia, pero sí ya muy claramente se ven en el destete. Streptococcus suis tipo 2, que ese desde el inicio, incluso en las primeras horas del nacimiento del lechón, ya se está colonizando tanto el sistema respiratorio como el tubo digestivo también del lechón. Entonces, nos viene a causar problemas respiratorios fuertes, pero también, además, problemas articulares, meningitis estreptocócica, que es algo que es frecuente. Vemos lechones con problemas de nerviosos, pedaleo, orejas cianóticas y todo esto. Y bueno, se genera un problema bastante severo. Es muy frecuente ver que no tenemos a ninguno de estos patógenos de forma aislada, es decir, que esté actuando solo. Regularmente ya tenemos una combinación y por eso hablamos de un complejo respiratorio porcino. Entonces, algunos de ellos actúan como primarios, algunos de ellos secundarios, ¿sí? Y recordemos, virus de Pierce es un primario, circovirus es un primario, influenza, micoplasma, son patógenos primarios que inician el problema respiratorio en los cerdos, y los demás que tenemos aquí enlistados pueden aprovechar ese desequilibrio para tener una acción y dificultar un poco más la situación. También tenemos rinitis atrófica causada principalmente por la combinación tanto de Bordetella bronquiséptica como Pasteurella multocida tipo D.
Regularmente, si tuviéramos a Bordetella bronquiséptica sola, produce una rinitis ligera. Pasteurella casi siempre está aprovechando que el animal tenga un desequilibrio, un estrés o algo de eso para actuar fuertemente. Afortunadamente, cada día vemos menos problemas de rinitis atrófica por dos razones muy importantes. En la mayoría de los casos se utilizan tratamientos terapéuticos ya muy dirigidos hacia los problemas, pero también por otro lado se están utilizando vacunas para el control de rinitis atrófica. Hace muchos años, pues era bastante frecuente ver los cerdos con problemas de rinitis atrófica, el morro torcido, ¿sí? Sangrando y con problemas bastante respiratorios, animales que no tenían un buen crecimiento y que se generaba bastante problema, sobre todo porque no se tenían esos programas que se tienen ahora. ¿Qué fuentes de contagio tenemos? Bueno, pues de inicio tenemos la principal o de inicio, que puede ser la misma madre, bien sea durante el nacimiento, al momento del parto, que haya contaminación de los lechones o incluso que algunos de ellos, algunos problemas, sobre todo virales, sean transmitidos vía intraplacentaria. Entonces ya los lechones nacen infectados, ¿sí? O bien sea durante el amamantamiento también. Entonces tenemos algunos problemas ahí con las fuentes de contagio. Una fuente muy común de contagio es pues la vecindad con animales enfermos, ¿sí? Ellos por costumbre tienen los lechones, ahora sí que el instinto de estar trompeando entre ellos, son muy comunicativos, muy sociables, y entonces pues hay contaminación frecuente. Las instalaciones es algo muy frecuente. En muchas ocasiones no se hace una limpieza de manera adecuada en las instalaciones, no se llevan buenos programas de desinfección, de lavado, de secado, que es una parte muy importante de la desinfección, y pues por ahí se pueden perpetuar algunos de los problemas respiratorios, y no solamente respiratorios, sino diarreicos también, o algunas otras enfermedades. La calidad del agua es algo muy importante que debemos de cuidar. Verdaderamente tenemos un grado de potabilidad del agua para que sea adecuada para los cerdos. Cuidar que el alimento que están consumiendo los cerdos no esté contaminado. Control de roedores o de la fauna nociva, que es algo muy necesario que tenemos que llevar a cabo en las granjas. A veces nosotros mismos como personal de la granja andamos de un sitio a otro sin los cuidados correctos y a veces somos la misma fuente de contagio. La utilización inadecuada de jeringas, a veces no cambiamos por lo menos aguja por camada, y en algunos casos la mala desinfección, tanto de heridas como de muesqueado, como de ombligos, y todo esto, pues es algo muy importante que nos puede estar ayudando a que se mantenga una fuente de contagio en los lechones. Pero bueno, pues lo importante es cómo vamos a prevenir este tipo de problemas, ¿sí? Bueno, haciendo lavados y desinfección completa de las instalaciones de la granja. Ustedes saben que pues hay que desmontar, hay que quitar todo esto, quitar la energía eléctrica para hacer algo, una desinfección, un lavado que valga la pena y que evite tener mayor cantidad de infecciones en la granja. Y algo muy importante, después de lavar, desinfectar, dejar que un desinfectante haga su función y actúe de manera correcta durante el tiempo de contacto que debe de tener, según las indicaciones del proveedor. También hay que dejar un espacio para secar, o que se sequen las instalaciones y el equipo que tenemos. Y si no fuera así, bueno, utilizar fuentes de calor para poder acelerar esto, porque a veces lo que nos gana es el tiempo, y es una situación muy importante. La otra que es sumamente importante, prevenir todas las enfermedades que sean prevenibles mediante vacunación. Es una situación sumamente importante, ya que eso nos va a evitar tener problemas futuros, siempre y cuando hagamos un buen manejo de estas vacunas y adecuando a los programas específicos de cada granja,
para estar haciendo estas vacunaciones. Regularmente lo que más nos enfocamos en la vacunación principalmente son infecciones virales. Sin embargo, también tenemos algunas vacunas o bacterinas que nos pueden ayudar también a disminuir los problemas respiratorios. Lo más frecuente, bueno, vacuna de PIRS, vacuna de influenza, vacuna de circovirus con micoplasma, y ya hay algunas combinaciones donde tenemos tanto micoplasma como bordetela, como Haemophilus parasuis, en algunos casos Pasteurella, y bueno, eso nos va a ayudar a mejorar la prevención de las enfermedades respiratorias. Y algo muy importante, pues, es llevar a cabo este manejo de todo dentro y todo fuera para evitar perpetuar las enfermedades dentro de la granja. Es algo que vale mucho la pena que estemos considerando para evitar perpetuar los problemas. Otra parte muy importante, pues, es hacer las evaluaciones de diagnóstico como debe de hacerse, bien sean serologías, bien sean pues, pruebas de ELISA, PCR en tiempo real, que enviemos animales moribundos al laboratorio para que hagan la extracción de órganos específicos de acuerdo al problema que estemos tratando de diagnosticar. Es muy importante el diagnóstico porque en muchas de las ocasiones la ansiedad y el tratar de solucionar un problema de manera rápida nos gana y pues terminamos haciendo tratamientos empíricos y en algunas ocasiones no tenemos la respuesta adecuada. Entonces es muy importante hacer evaluaciones, digamos, sistemáticas para estar haciendo esas serologías y mandando muestras para ver cuál es el estado sanitario de la granja. Eso es algo muy valioso y que nos va a ayudar no solamente en el momento de un brote, sino para evitar que esos brotes se den. Entonces, esa parte del diagnóstico es sumamente importante para poder lograr tener el control de las infecciones respiratorias. Tratamientos, medicaciones estrictas y sobre todo muy dirigidas, que es la parte más importante que se busca actualmente. Es decir, que no tiremos bombazos para tratar de solucionar un problema. Si nosotros tenemos un diagnóstico, podemos dirigir más fácilmente los tratamientos para hacerlos más específicos y más dirigidos y obtener una mejor respuesta. Algo muy importante y que lo he visto en los últimos años repetirse y repetirse en muchas de las granjas es esa presencia de micotoxinas en el alimento. En general en los alimentos de las granjas, y esta parte es sumamente importante ya que en muchos de los casos los lechones están naciendo ya con cierta afectación causada por el consumo de alimento que tuvo la madre durante la gestación como durante la lactancia, con alimento contaminado, y ya tenemos lechoncitos con patas abiertas, vulvas rojas, y por lo general ustedes saben que en general las micotoxinas nos disminuyen la respuesta inmunológica, nos afectan la respuesta metabólica del... Sí. Perdón, tu plática, esa es en la pantalla estamos viendo cómo vamos a prevenir. Sí, claro, doctor. ¿Es el seguimiento de tu texto? Porque, sí. Ok, es que hubo dudas con algunas preguntas donde creían que se había quedado la pantalla estática. No, doctor, vamos bien. Perdón. Entonces es una situación muy importante el revisar la presencia de micotoxinas en el alimento. Y otra parte muy importante es que de repente nos están entregando resultados de lectura de micotoxinas en las que aparentemente todas las micotoxinas que se están buscando están dentro de los límites permitidos. Sin embargo, lo que se ha estado encontrando también es que la suma de la presencia de 2 o más micotoxinas nos puede estar generando problemas de respuesta, sobre todo inmunológica de los animales. Y como ya decíamos, algo muy importante, la calidad del agua es muy importante que la revisemos en la granja. Muchas veces estamos dando tratamientos
donde sí son muy efectivos mientras los estamos dando. Sin embargo, retiramos el tratamiento y de nuevo volvemos a caer. Y a veces la fuente de contaminación puede ser vía alimento o vía agua. Y esto es muy importante que lo consideremos. Ahora, algo muy importante es las reglas de oro para el uso de los antibióticos. Regularmente, al no tener un diagnóstico, ¿qué hacemos? Pues nos vamos con antibióticos muy potentes, pero estamos utilizando balas de cañón cuando de repente necesitamos una bala pequeña, ¿no? Para poder afectar o solucionar un problema. Entonces, dentro de las reglas de oro para el uso de antibióticos, algo de lo muy importante es el uso de antibióticos específicos, es decir, qué tengo y con qué lo voy a atacar. Utilización de dosis terapéuticas, y aquí para utilizar una dosis terapéutica, pues tenemos que utilizar regularmente medicamentos de referencia en los que tengamos una dosis ya probada, ¿sí? Duración adecuada de los tratamientos. ¿Por qué? Porque en muchos de los casos no tenemos la duración del tratamiento correcta y hablamos de un mínimo o que sea este tratamiento por lo general mayor a 5 días y un máximo de 14 días. Actualmente, sobre todo los que llevan todo este manejo de buenas prácticas de producción porcina, se darán cuenta que la autoridad también nos está permitiendo utilizar los tratamientos antibióticos por un máximo de 14 días. Si el problema es muy fuerte, ¿qué nos recomienda? Utilizar 14 días, parar una semana y volver a hacer otro bloque o otro choque de 14 días o 10 días, ¿no? Pero lo importante es que todos estos tratamientos duren más de 5 días con toda la intención de obtener siempre buenos resultados de la medicación y siempre, como dije, utilizando dosis terapéuticas. Y también algo muy importante es el respeto al uso de antibióticos de los más simples a los más complejos. Esto no quiere decir que el llamar con la palabra simple van a ser antibióticos que no van a ser efectivos, sino antibióticos que son más específicos a antibióticos que sean de mayor cobertura. Y aquí pongo como ejemplo penicilinas, podemos iniciar con penicilinas, después, por ejemplo, un florfenicol, y después antibióticos de mayor espectro antibacteriano, como serían las tetraciclinas, las quinolonas, etcétera, ¿no? Entonces, y además, por lo general, cuando un lechón está recién nacido, tiene poco tiempo de vida, tiene muy buena respuesta hacia las penicilinas, hacia las cefalosporinas, actúan de manera muy rápida, y los antibióticos, las bacterias regularmente que lo están afectando regularmente son sensibles tanto a por ejemplo, a la amoxicilina, al Ceftiofur, a estos productos. Después, pues tenemos otro tipo de bacterias, otro tipo de contaminación ya, y podemos cambiar algún otro tipo de antibiótico que tenga una cobertura más amplia, ¿verdad? Pero así es la situación. Y esta parte nos hace utilizar de mejor manera a los antibióticos. Bueno, ya entrando en esta situación, pues es importante también, o a mí me parece al menos importante conocer dentro de los grupos que más manejamos en veterinaria y sobre todo en la parte de cerdos, pues tenemos, por ejemplo, los inhibidores de la síntesis de proteínas. Entre ellos tenemos, por ejemplo, la clindamicina, la pleuromutilinas, en este caso la tiamulina, la 50S, que inhiben pues el sitio de acción de la subunidad 50S de los ribosomas. En este caso está la tulatromicina también, que no viene aquí. Otros que actúan sobre la subunidad 30S de los ribosomas, como los aminoglucósidos, la gentamicina, las streptomicinas, tetraciclinas, el mismo florfenicol, ¿sí? Entonces, esto nos ayuda a saber hacia dónde vamos a ir y qué estamos afectando, y si vamos a actuar en una fase de replicación bacteriana o podemos iniciar
con un efecto bactericida, como es la mayoría de los inhibidores de la pared celular, por ejemplo, las penicilinas, las cefalosporinas, la bacitracina, la fosfomicina, que tienen una acción muy importante y hacen estallar la célula porque afectan su membrana, su pared celular, perdón. Otros que actúan sobre la membrana celular son las polimixinas, para este caso, por ejemplo, la colistina, ¿sí? Y tenemos inhibidores de los ácidos nucleicos, como los inhibidores de la replicación y la transcriptasa, ¿sí? Como son las quinolonas, o inhibidores del RNA como la rifampicina. Y algunos muy anteriores que bloquean la ruta para inhibir el metabolismo, como son las sulfas y trimetoprim, ¿verdad? Que siguen siendo efectivos de alguna manera. Ya aterrizando un poco hacia la parte de los antibióticos beta-lactámicos, bueno, sabemos que su principal función o acción es sobre bacterias gram positivas, dado que afectan la membrana celular y a los peptidoglicanos. Entonces, al tener una estructura más gruesa de peptidoglicanos, son principalmente afectados, pero también afectan gram negativos, sobre todo los beta-lactámicos más modernos, como un ceftiofur, por ejemplo, donde, bueno, tenemos una acción muy rápida, y esto lo van a ver ustedes cuando aplican penicilinas, cuando aplican amoxicilina, cuando aplican cefalosporinas, que tienen una actividad muy rápida, ya que su actividad principalmente es bactericida. Entonces, es una situación que nos ayuda a actuar de manera muy rápida con este tipo de antibióticos. ¿Qué bacterias tenemos sensibles hacia los beta-lactámicos? Bueno, uno muy importante es Streptococcus suis, que genera problemas respiratorios, Staphylococcus, que bueno, está presente casi todo el tiempo, Pasteurella, Bordetella, APP, por ejemplo, ¿sí? Dentro de las penicilinas tenemos penicilinas naturales como la G-sódica, la cristalina, amoxicilinas como semisintéticas, penicilinas semisintéticas, la ampicilina. Y dentro de las cefalosporinas que más utilizamos en medicina veterinaria, cefalixina y ceftiofur. En algunos casos por ahí utilizan también ceftriaxona, aunque se utiliza mucho más en medicina humana. Bueno, hasta ahí, pues es muy importante hablar de ello, ¿sí? Pero también es importante ver a los causantes de los problemas. Y Streptococcus suis, hablamos que es una bacteria con una muy alta prevalencia a nivel mundial en todas las granjas porcinas, sobre todo las que tienen grandes cantidades de animales, es decir, donde tienen explotación intensiva. Streptococcus suis es un patógeno secundario regularmente y participa en la mayoría de los cuadros respiratorios. El serotipo 2 es el más frecuentemente aislado y las principales etapas afectadas son maternidad y destete, hablando de problemas de mortalidad y morbilidad. Sin embargo, esto no quiere decir que afecte a otras etapas también. Claro que también se ve afectado. Y bueno, es una enfermedad o el problema de estreptococos es una infección altamente contagiosa, de alta morbilidad, sobre todo en lechones de 10 a 14 días. Una mortalidad alta que puede llegar al 20% y podemos ver este tipo de infecciones severas en los lechones, sobre todo durante la lactancia y el destete. Los animales más frecuentemente afectados, como ya lo mencionamos, pues son los lechones. Hay transmisión vertical de la cerda lechón, que puede ser desde el momento del parto o al momento de amamantar o contacto con las heces de la madre y todo esto. Se pueden afectar otras etapas. ¿Qué lesiones encontramos con Streptococcus suis? Bueno, aparte de que tenemos una infección generalizada, tenemos septicemia, tenemos artritis, hay problemas de meningitis y empezamos a ver animales con problemas de incoordinación, problemas, signos nerviosos. Cuando hacemos una necropsia, vemos endocarditis, bronconeumonía en los lechones. Hay un alto costo en prevención y control, y sobre todo que a la fecha no se tienen, digamos que vacunas altamente efectivas para el control de Streptococcus suis, ¿sí? ¿Qué signos clínicos? Estos signos clínicos son muy importantes. El más precoz, el más rápido de presentarse es una infección con una fiebre muy alta,
arriba de 40 a 42 grados. Esto me hace que recuerde qué es lo que nos pasa a nosotros cuando tenemos una faringoamigdalitis. Regularmente tenemos mucho dolor y una temperatura elevada. Tiene un periodo de incubación corto, pues es un estreptococo regularmente el que nos afecta. Un periodo de incubación corto de 24 horas y hay una aparición repentina de cerdos muertos. En casos de meningitis, pues los signos clínicos pueden ser leve incoordinación, cambio postural, ataxia, movimientos de pedaleo, convulsiones. Y podemos encontrar con mucha frecuencia orejas cianóticas en los lechones que fallecieron o en los que están próximos a morir. El tratamiento, bueno, pues los cerdos enfermos deben ser tratados inmediatamente con antibióticos inyectables, sobre todo que sean de bactericidas. Aquí ponemos como ejemplo amoxicilina o ceftiofur. Vamos a separar los animales enfermos de los sanos para no contaminar, siempre manejar de preferencia corrales enfermería, ¿sí? Y etapas de alta vulnerabilidad se recomienda dar pulsos terapéuticos con antibióticos en alimento o agua de bebida. Es decir, por ejemplo, aquí cuando vamos a destetar a los lechones, que es un estrés muy fuerte para ellos, donde dejan de comer los animales, donde pierden peso, donde se impone nuevamente la jerarquía al llegar al corral, y además a un sitio diferente y muchas ocasiones no es siquiera cercano, a veces son muchos kilómetros de distancia entre donde estaba el sitio 1 y donde ahora los van a llevar al sitio 2, que es donde está el destete. Entonces, ahí regularmente lo que recomendamos es que tanto el alimento de los preiniciadores vaya medicado, como también recibirlos con agua de bebida, de preferencia medicada. Esto siempre y cuando nosotros estemos notando que hay una presentación frecuente de problemas respiratorios y que se está manifestando a la llegada en el destete. Esto es muy importante, pues aquí la observación. Regularmente, si el preiniciador viene medicado con amoxicilina, pues regularmente lo que nosotros recomendamos es aplicar amoxicilina al agua de bebida. ¿Por qué? Porque sabemos perfectamente que los primeros 2 o 3 días de estancia en las salas de destete, los lechones prácticamente no comen. Entonces, a pesar de que el alimento está medicado, pues a veces no es suficiente para muchos de los animales el consumo de alimento para obtener niveles adecuados en sangre, a pesar de que el alimento esté debidamente medicado con sus 400 partes por millón, por ejemplo, de amoxicilina. Entonces, es por eso que complementamos con una medicación en agua de bebida, que puede ser de 3 a 5 días, con antibiótico en este caso, y en muchos de los casos también acostumbran a poner un poco de paracetamol o algo de esto para evitar cuestiones de temperatura y de fiebre, y los animales se reincorporen mucho más rápido a consumir alimento. Otro de los participantes muy importantes, pues, es Haemophilus parasuis, que es una bacteria que, bueno, también se adquiere desde el momento en que la madre puede estarlo transmitiendo. Nos genera problemas bastante severos, entre ellos, pues, la policerositis, ¿sí? Como dice aquí, es un colonizador frecuente del tracto respiratorio, es endémico. Los lechones al principio están protegidos, es decir, durante el periodo de lactancia regularmente están protegidos por la inmunidad materna, y el estrés puede detonar la infección, pero sobre todo en aquellas granjas donde no se hizo una preparación correcta de las hembras de reemplazo y estas paren con una inmunidad un poco baja, ¿sí? O en poblaciones nuevas que no habían estado en contacto con Haemophilus parasuis, entonces se genera alguna problemática importante. La enfermedad de Glasser, que también así se le llama, aguda, se caracteriza por poliartritis también, es decir, hay inflamación en las articulaciones. Policerositis, esa capa que cubre a los pulmones, ¿sí? Que debe ser totalmente transparente y que permite que haya una libertad dentro de la cavidad torácica de los pulmones para estarse expandiendo y disminuyendo su volumen,
pues se ve afectada la serosa, y en este caso, no solamente a veces a nivel torácico, sino también a nivel abdominal. Entonces vemos esa capa, cuando abrimos a los lechones, vemos esa capa gruesa, blanquecina, amarillenta, con mucha afectación, incluso en muchos de los casos está pegada al costillar, como así decimos, ¿no? En la parte intercostal, y en algunos casos también puede haber meningitis y obviamente neumonía. Puede suceder la muerte súbita en lechones, especialmente en los destetados. Al menos 15 diferentes serobares de Haemophilus parasuis han sido identificados, y esto es muy importante porque de repente pensamos en que estamos vacunando contra Haemophilus parasuis. Sin embargo, a veces los serotipos que tiene la vacuna no son los que yo tengo o los que tenemos en la granja y los que tenemos en campo. Entonces, por eso es tan importante hacer diagnóstico, para poder aislar y revisar qué es lo que tenemos y poder irnos de manera más dirigida hacia combatir el problema con los serotipos que nos están afectando. Para la prevención de Haemophilus parasuis, pues hablamos de la vacunación, evitar factores de estrés lo menos posible. Incluso yo he escuchado a varios asesores, patólogos también, que comentan algo muy importante, pues es mover lo menos posible o hacer la menor cantidad de manejos durante la lactancia de los lechones para evitar ese estrés, disminuir esa problemática, y se ha obtenido buenos resultados. Algo muy importante es disminuir la densidad de animales por corral, esto para todos los problemas respiratorios, porque a veces se cometen bastantes errores cuando hay muy buena producción, el precio está bueno del cerdo y todo eso, entonces se empiezan a cargar más hembra, los partos son mucho mayores, pero el tamaño de las instalaciones no crece y empezamos a saturar los corrales, y entonces vienen muchos problemas que no podemos controlar. Una adecuada ventilación, alimento y agua de calidad, y tratamientos antimicrobianos dirigidos cuando esto sea necesario. Entonces, algo muy importante. Fíjense, aquí en esta diapositiva nos muestra la sensibilidad de Haemophilus parasuis en 2007, y veíamos una ampicilina prácticamente un porcentaje muy elevado, Ceftiofur prácticamente al 100%, de los que más utilizamos, florfenicol al 100%, gentamicina, penicilinas prácticamente al 100%, espectinomicina también, tiamulina, tetraciclina por arriba del 95%, tilmicosina muy bien, pero ya veíamos algunas afectaciones con trimetoprim sulfa, por ejemplo, clindamicina, donde Haemophilus parasuis ya tenía cierta resistencia. Entonces, algo muy importante, pues, es utilizar los antibióticos que tengan mayor sensibilidad, y es por eso que comentamos de hacer diagnóstico para poder tener algo más razonable, ¿sí? Y poder utilizar y tener mejores resultados. Yo les pongo aquí, por ejemplo, estos antibióticos que en sí son los más utilizados, pero recordemos, tratamientos terapéuticos. Esa parte es muy importante para que nosotros podamos seguir cuidando ahora sí que la eficacia de nuestros antibióticos y tengamos muy buenas respuestas. Seguimos con otro de los participantes en los problemas respiratorios en lechones, que es Mycoplasma ioneumoniae, que nos da este tipo de lesiones regularmente, ¿sí? Mycoplasma ioneumoniae es el causante de la neumonía enzótica. Recordemos que es un iniciador del complejo respiratorio porcino, y algo muy importante que tiene es que afecta a los cilios epiteliales del sistema respiratorio. Recordemos que Mycoplasma ioneumoniae o Mycoplasma iorrinis o los micoplasmas no tienen pared celular, y esto nos sirve para saber qué antibióticos nos pueden ayudar a tener una buena eficacia para actuar contra Mycoplasma. Quiere decir que por default prácticamente no se pueden utilizar o no se deberían utilizar para el control de Mycoplasma
los betalactámicos, ya que actúan a nivel de pared celular y este no la tiene. Entonces, penicilinas, amoxicilinas, ceftiofur regularmente no tienen una buena actividad sobre Mycoplasma ioneumoniae, ¿sí? ¿Cuál es la patogénesis de Mycoplasma ioneumoniae? Bueno, primero llega y coloniza el epitelio respiratorio, se adhiere a las células de la tráquea, de bronquios y bronquiolos, es decir, al epitelio respiratorio. Esa adherencia a los cilios es un prerequisito para la instalación de la infección. Se une el micoplasma, produce que esos cilios ya no estén funcionando, es decir, ustedes saben cuál es la función de los cilios, es sacar todos los detritos, sacar polvo, sacar alergenos que vayan entrando al tracto respiratorio, es hacer un barrido de adentro hacia afuera. Pero cuando se pierde esa funcionalidad con la ciliostasis, pues entonces tenemos un problema severo. Pero además hay pérdida de los cilios, es decir, parece que Mycoplasma ioneumoniae, igual que influenza también, ayuda a que se pierdan esos cilios y entonces tenemos una acumulación de moco y eso nos genera un problema, ya que se reduce la capacidad de limpieza de la mucosa, ¿sí? Perdón. Una vez rebasada la primera línea de defensa, se instala la infección. La pérdida de cilios es mayor en lóbulos apical y cardíaco y quizás por esa razón es tan importante que casi siempre que abrimos o hacemos una necropsia, vemos los lóbulos apicales y cardíaco muy amoratados de un color grisáceo, ¿sí? A diferencia del resto del pulmón. Esto de acuerdo, claro, al porcentaje de afectación. Mycoplasma, como mencionamos, es un microorganismo que es un primario, ¿sí? Pero que con frecuencia está asociado a otros bacterias o virus, en este caso el virus de Pierce, el de circovirus, de ojo azul, de influenza, o a bacterias como APP, Streptococcus suis, Pasteurella multocida, Haemophilus parasuis. Y pues sabemos entonces que Mycoplasma se presenta en cualquier etapa. Hay mayor prevalencia en lechones destetados y en adelante lo vemos sobre todo cuando la inmunidad materna baja y es donde ya empezamos a tener manifestaciones tanto de Pierce como de circovirus o de influenza, pero también de bacterias y micoplasmas, ¿verdad? Y Mycoplasma disminuye la respuesta inmunitaria también, que es otra de las situaciones importantes. Las malas condiciones del aire y la presencia de amoníaco generan predisposición a la enfermedad, ya que la presencia constante de amoníaco en las instalaciones lo que va a generar es una irritación del epitelio respiratorio y por lo tanto, al estar irritado, mayor facilidad de que se puedan depositar y estar colonizando bacterias patógenas o virus incluso. ¿Qué signos clínicos tenemos? Bueno, el signo clínico más común es la tos no productiva, es esa tos que con frecuencia es una tos seca, es persistente, que la tenemos con frecuencia, sobre todo cuando movemos a los animales, los movemos y empiezan con esa tos que perruna, una tos abdominal, ¿sí? Incluso es donde está el característico brinco, ¿sí? ¿Por qué? Porque a veces están tan afectada la parte pulmonar que no es suficiente para que los pulmones se expandan y puedan introducir la cantidad correcta de oxígeno y se ayudan con una respiración abdominal. La fiebre puede ser leve o pasar desapercibida. Otros signos pueden ser pues postración, el animal está postrado, hay dificultad para respirar, disminución del apetito, vemos cerdos con pelo erizado, ¿sí? Peludos, sin mucho brillo, se incrementa la conversión alimenticia, es decir, necesitamos mayor cantidad de alimento para producir 1 kilo de carne, disminución de la ganancia diaria de peso y retraso del crecimiento. Como ya lo mencionamos, los lóbulos principalmente afectados son el apical y cardíaco y en casos graves ya también el diafragmático.
En las crónicas, pues hay una reducción del volumen pulmonar, hay consolidación, presencia de lesiones gris oscuro o gris claro, rojo marrón y más recientes exudados. ¿Sí? ¿A qué es sensible entonces el micoplasma? Bueno, tenemos quinolonas, ejemplo en rofloxacina, norfloxacina, macrólidos, donde tenemos josamicina, tilosina, tulatromicina, espiramicina, tetraciclinas, lincosinamidas, tiamulina, valnemulina y azálidos de los más nuevos, como la gamitromicina. Entonces sí tenemos antibióticos que nos pueden ayudar a mejorar esa respuesta hacia micoplasma. Y además recordemos algo muy importante que tiene esta situación. Ustedes se preguntan o lo saben, muchos de ustedes, en que, bueno, nos recomiendan, por ejemplo, la aplicación de la vacuna de circovirus más micoplasma. Pero si además yo sigo teniendo manifestaciones de micoplasma, ¿qué es lo que sucede? Lo que sucede es que la vacuna de micoplasma no es para evitar la enfermedad, sino que nos ayuda a disminuir la mortalidad y la afectación de los animales. Es decir, nos ayuda a prevenir y hacer mucho más controlable la enfermedad. Entonces, sí sirve bastante hacer la aplicación de micoplasma, sobre todo ahora como se está utilizando con la combinación de circovirus. APP, bueno, pues es otro de los invitados casi siempre a los problemas respiratorios, casi nunca está solo, produce pneumonias porcina, frecuentemente está asociado al virus de Pierce, y pues hay mayores lesiones cuando se asocia a Streptococcus suis. Vemos este tipo de lesiones hemorrágicas, ¿sí? Principales serotipos en México, 1, 5 y 7, aunque el 11 también está prevaleciendo ya, y las exotoxinas APX1 a la APX4. Esto es muy importante porque no necesariamente todas las vacunas tienen una inmunidad cruzada entre ellas, entonces es muy importante que las exotoxinas nos estén ayudando, o bueno, en este caso la leucotoxina nos ayude a mejorar la respuesta hacia el problema de Actinobacillus pleuropneumonia, que es muy importante el control de ello. En general, para todos los problemas infecciosos respiratorios, pues tenemos que hacer diagnóstico, tenemos que tener una historia clínica de la granja, es decir, revisar cuándo se nos presenta más el problema, entre qué etapas, entre qué semanas, qué signos clínicos estamos viendo, qué encontramos a la necropsia, necesitamos hacer aislamiento de patógenos, hacer serologías, nos puede ayudar bastante el PCR a tiempo real, inmunofluorescencia, inmunistoquímica, en general, hacer un laboratorio, un diagnóstico de laboratorio que sea adecuado, y en muchos de los casos sí es posible hacer antibiogramas y aislamiento, pues para poder saber qué es lo que nos está realmente afectando. Entonces eso nos ayuda. Para el tratamiento y control, bueno, pues tenemos vacunación específica de las enfermedades presentes, por ejemplo, de Pierce, de circovirus más micoplasma, influenza, ojo azul, pasterela, APP, hemófilus, en general, las bacterias o los microorganismos que nos estén generando problemas. Ahí es muy importante, y esto va a ser adecuado a cada región y de acuerdo a los problemas que se nos presentan en cada zona. De acuerdo a los tratamientos y control, disculpen, tenemos que en casos agudos, bueno, iniciamos regularmente, o lo más recomendado es utilizar antibióticos inyectables, ya que ahí no dependemos del consumo de agua o de alimento y podemos actuar muy rápidamente. Eso en primer lugar. En segundo lugar, podemos disponer de antibióticos orales en el agua de bebida, ¿sí? Que son, digamos, de muy rápida forma de administrar, y la otra es que podemos medicar miligramos por kilogramo de peso. Antibióticos en el alimento sería, digamos, lo menos recomendable en un caso agudo, ya que pues va a tardar un poco en que nos preparen el alimento y en que pueda llegar a los animales, y además si se baja el consumo, pues esto nos va a afectar demasiado y no vamos a tener una buena respuesta.
pero para prevención sabemos que podemos aplicar la medicación en alimento, altamente recomendada, ya que aparte de que nosotros sepamos que tenemos un problema muy específico en cierta etapa, entonces nosotros vamos a poder anticiparnos un poco a ese problema, y además es la medicación más económica, sin estrés, sin problemas. Entonces es altamente recomendable para prevenir. Antibióticos en agua de bebida en segundo lugar, ya que es un poquito más costoso, pero podemos también medicar miligramos por kilogramo de peso. Y antibióticos inyectables, sobre todo si son de larga acción, son muy bienvenidos para la prevención. Entonces, muy importante esto porque también es cuestión de velocidad, pero también de economía. Tratamientos, bueno, vamos a tener programas tácticos con antibióticos, bien sea que podemos elegir quinolonas, betalactámicos, fenicoles, macrólidos, ¿sí? Una medicación táctica, bien sea para regularmente, pues nos va a servir para todos los problemas bacterianos, y bien sea que decidamos utilizar inyectables, solubles o premezclas, ¿sí? Ahí es algo muy importante. Y bueno, dentro de la terapia de respuesta de Virbac al complejo respiratorio, nosotros recomendamos al inicio iniciar con una amoxicilina, ¿sí? Posteriormente se puede evaluar, obviamente esto depende de la situación, con un florfenicol, o posteriormente incluso cuando está presente sobre todo micoplasma, con una enrofloxacina de larga acción. Y esto es muy importante. Y obviamente en todos los casos, sobre todo en la engorda o en la finalización, cuidar el tiempo de retiro, que es una parte muy, muy importante para generar alimentos que sean sanos y que no estén contaminados. Aquí pusimos esta pequeña tabla para ejemplificar y dirigir un poco más la actividad de los antibióticos en general. Los que están destacados en azul es porque son más específicos para ellos. Por ejemplo, la amoxicilina, nuestro principal objetivo es Streptococcus suis, también actinobacillus. Florfenicol, muy importante, Bordetella, Pasteurella y Haemophilus parasuis. Por aquí ustedes van a ver que está Mycoplasma y Pneumonia, sin embargo nosotros no lo destacamos porque a nivel de laboratorio sí es efectivo, sin embargo en campo el florfenicol no tiene una eficacia tan elevada contra Mycoplasma y Pneumonia porque necesitamos concentraciones muy elevadas para alcanzar a afectar a Mycoplasma y Pneumonia. A diferencia de la doxiciclina, una tetraciclina de segunda generación, o la enrofloxacina, las quinolonas, de primera elección tenemos para problemas de Mycoplasma. Entonces esto nos va a ayudar a tener una imagen más clara de qué podemos atacar con qué antibiótico, y esa parte creo que es muy importante para dar solución a los problemas respiratorios. Adicionalmente, bueno, sabemos que debemos de utilizar de preferencia antiinflamatorios no esteroideos, ¿sí? Para contrarrestar síntomas como fiebre, dolor, inflamación, y pues tenemos una cantidad importante, ¿no? Meglumina de flunicin, ketoprofeno, meloxicam, paracetamol para dolor y fiebre solamente, fenilbutazona más salicilato de sodio. En general, tenemos buenos productos en general en el mercado veterinario que nos pueden ayudar a dar solución y a reincorporar a los animales más rápidamente al buen consumo de alimento, como al consumo de agua y por lo tanto a la ganancia de peso. La bioseguridad es algo muy importante, ¿sí? Lavado y desinfección profunda de instalaciones, que es algo muy importante como medidas adicionales, renovación diaria de tapetes sanitarios, nebulización de áreas con circulación viral o bacteriana, limpieza de vehículos, lavado y desinfección de ellos, y un pediluvio, bueno, de ser posible, o arcos sanitarios al ingreso de la granja. Me ha tocado ver granjas que tienen ambas cosas y la verdad es que es algo muy importante. El personal, pues no es algo que es ajeno hacia las medidas adicionales que debemos de tener en la bioseguridad, lavado de ropa del personal, ducha al ingreso de la granja y a la salida, la limpieza entre espacios, es decir, si una granja es de sitio
ciclo completo. Entonces, pues tener el cuidado de no ir a contaminar áreas, ¿sí? Que no están afectadas, o llevar, por ejemplo, problemas que la engorda tiene hacia el destete o hacia la maternidad. Mucho cuidado con ese tipo de movimientos porque es muy frecuente que sucedan. Bueno, dentro de las medidas adicionales ya habíamos comentado, disminuir la densidad de cerdos, adecuada ventilación, disminuir la variación de temperatura durante el día y la noche. Esta parte es muy importante, utilizar esos termómetros de máximas y mínimas para saber qué tanta variación tuvo la temperatura, sobre todo durante la noche, ¿sí? Y pues evitar que esa diferencia sea de preferencia mayor a 10 grados. Se pueden aislar algunos techos, manejar adecuadamente las ventanas, las puertas, las cortinas. Y algo muy importante, el control de gases, sobre todo de amoníaco, ¿no? Que se produce por las heces, y pues muy importante para el control de esto. Pues es la información que tenía para compartirles. No sé si tengan dudas, preguntas, comentarios, todo se vale. Sí, adelante. Gracias, José Luis. Muy bien. Entonces, tenemos una sección para preguntas. Si ustedes quieren realizarlas por medio del chat, hay quien las está anotando para irle dando orden. Parece ser que tenemos una con el doctor Pablo Navarro. Si nos la lees, por favor, Pablo. Sí, Doc. Alex Alvarado pregunta ¿qué profilaxis recomienda para micoplasma? Bueno, algo muy importante para micoplasma es, primero, iniciando con una buena aclimatación de las cerdas de reemplazo, que es algo sumamente importante. A veces fallamos mucho en esa parte, y hembras de reemplazo que no están debidamente preparadas para incorporarlas al hato reproductor, generalmente son focos cuando estas hembras paren. ¿Por qué? Porque su descendencia no va a venir protegida de la misma manera. Es algo muy importante. Dentro de la profilaxis también se acostumbra a dar tratamientos a las hembras, ¿sí? Para antibióticos, obviamente, que le peguen a micoplasma, ejemplo, una tiamulina clortetraciclina, una doxiciclina, que tiene muy buena, función contra micoplasma, para hacer que la cerda vaya limpia cuando va al parto, ¿sí? Hacer una muy buena limpieza, hacer una buena desinfección, e incluso hay quienes utilizan con muy buenos resultados esta misma medicación en el alimento de lactancia, y esto nos sirve para que la hembra esté limpia y no nos contamine tan rápidamente al lechón, ¿verdad? Por un lado. Por otro lado, para el lechón, bueno, pues ese... No se oye, médico, no se oye. Se le apagó su micrófono. Doctor José Luis, cerró su micrófono. Sí. Doctor José Luis, cerró su micrófono, y si puede dejar de compartir pantalla, por favor. Ok. Perfecto. Bueno, perdón, sí, se cerró el micrófono. ¿Ahora sí se escucha? Sí, ya se escucha. Sí, bien. Perfecto. Entonces, lo que comentaba era que es muy importante, bueno, no sé desde dónde se detuvo, hacer una medicación. Primero, una preparación de las hembras de reemplazo que suelen ser un foco posterior cuando se incorporan al hato reproductor, cuando no fueron previamente preparadas estas hembras, que no se inmunizaron de manera correcta. A veces nos generan algunos problemas al introducir al hato reproductor, y los hijos de estas hembras suelen ser los más susceptibles a problemas respiratorios en general. Pero también decíamos que durante la gestación, en algunos casos, se puede dar algunas medicaciones que incluso la llevan hasta el momento durante el parto y la lactancia, ¿sí? Para evitar que la hembra contamine a sus lechones.
Por otro lado, también decíamos que algo muy importante, pues, es la vacunación de los lechones. Casi todas van vinculadas ahorita, actualmente, o el grueso de la población o de las granjas utilizan la medicación de Mycoplasma y circovirus. Entonces, aparte es muy importante para ayudar a disminuir la problemática de Mycoplasma, pero también en algunos casos cuando la situación que están presentando los lechones desde muy temprana edad, en algunos casos al llegar al destete ya van contaminados, entonces ahí lo que se está utilizando también son antibióticos que le peguen a Mycoplasma, sobre todo de larga acción. Podría ser una enrofloxacina, una tulatromicina, que nos ayuden a disminuir el problema respiratorio. Entonces, ¿se puede hacer profilaxis? Sí, es muy importante, pero también la otra parte muy importante es la parte de bioseguridad. José Muy Luis. bien, Doc. Hay otras preguntas. Sí, adelante. Marisol Rojo pone, ¿se puede utilizar un tratamiento preventivo con antibióticos para el agua y el alimento? Sí, regularmente sí, y creo que lo más indicado dentro de las reglas de oro que estábamos comentando es que de preferencia, ¿sí? Pueden ser dos cosas. Una, que el alimento medicado y el alimento en agua de preferencia sea el mismo antibiótico, y si no, que por lo menos sean compatibles, porque en algunos casos pues se hacen combinaciones en las que resultan ser antagónicos ambos antibióticos y a veces no tenemos una buena respuesta. Entonces, por lo general, lo que esperamos es que sea la misma medicación o que sea compatible o sinérgica al momento de hacer una medicación de este tipo. Esto sobre todo nos lo va a dictar qué tan severo es la problemática que tenemos y sobre todo también la respuesta que nosotros vemos con la medicación. Pregunta, Doc. ¿Sí? Lu Pacheco pregunta que si la vacunación va de la mano de una limpieza en el alimento para Mycoplasma. O sea, no sé si se refiere a un antibiótico en el alimento. Yo creo que es a lo que se refiere. Yo creo que sí, no hay mayor problema, ya que recordemos que por lo regular el Mycoplasma no es vivo. ¿Sí? Tuviéramos problema con otro tipo de bacterias, por ejemplo, con vacunaciones con bacterias vivas como Salmonella, como algunas de ellas, donde sí es complicado pues aplicarla al mismo tiempo porque se inactivaría cuando está el alimento medicado o el agua medicada. Sí, regularmente por lo general se puede hacer de esa manera. Ok. Alfredo Velázquez pregunta, sí, que mencionó de las micotoxinas. ¿Qué medidas puedo tomar para ayudar a los cerdos para los problemas respiratorios? Sí, muy bien. Creo que la verdad es que es muy buena pregunta porque mucho hemos encontrado bastantes errores respecto a la cuestión del manejo de las micotoxinas en el alimento, porque por lo regular nos dicen, ¿sabes qué? Estás dentro de los niveles permitidos y pues confiamos en ello. El problema es que a veces tenemos más de 3 micotoxinas dentro de niveles permitidos y esta sinergia entre ellas mismas nos genera un problema que no vemos que se resuelva a pesar de estar utilizando vacunas y antibióticos. Y sí, tenemos un problema inmunológico. No, sabemos que por ejemplo, ocratoxina, aflatoxina nos afectan directamente el hígado y la respuesta que se puede dar a nivel inmunológico. Entonces, ¿qué recomendaciones podría dar? Bueno, algo muy importante que nos gusta hacer es hacer evaluaciones y toma de muestras y llevar ese alimento para evaluación de micotoxinas, ¿sí? Pero vamos a tomar, por lo general se acostumbra a revisar el alimento que está recién preparado,
cuando se va a preparar y todo esto. Pero también aunado a esto podemos agregar que tomemos muestra del alimento que está a nivel de comedero. ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones ya pasaron 4, 5, 6 días de que ese alimento fue elaborado y entonces si estaba húmedo y tenía presencia de micotoxinas, vamos a encontrar mayor cantidad de micotoxinas que en un alimento que está recién hecho. Entonces es una parte muy importante que nos ayuda a tener un panorama más completo, ¿sí? Y algo muy importante también, pues, es utilizar capturantes y secuestrantes que sean, pues, de mejor cobertura, de preferencia. Y eso les puede ahorrar, pues, para el ahorro en antibióticos y en otros tratamientos también, y mejorar el sistema inmunológico de los animales. Doctor, ahí le va otra pregunta. Sí. Adelante, José Luis. Palmira Enríquez, ¿qué opinión tiene sobre el respecto de los programas PreOne? ¿Predestete? ¿PreWin? Sí. ¿Pero qué tipo de programas? ¿Se referirá a programas de alimentación o programas de manejo? Porque, bueno, No lo menciona, sí la mandó, doctor. Ok, porque por lo general se está trabajando bastante y de veras las casas de nutrición están trabajando bastante sobre hacer alimentos que tengan una mayor cantidad y posibilidad, por ejemplo, desde digestibilidad, de mejor cantidad de nutrientes, de mejor integridad del intestino e incluso, bueno, en muchos de los casos vienen medicados, pero por otro lado, también es muy importante qué manejos, ¿no? Qué manejos se hacen predestete y bueno, si es que estoy entendiendo bien la pregunta, y pues lo mejor es disminuir al máximo el estrés, un buen calostrado, sobre todo de los lechones, que es algo sumamente importante, pues para hacer animales que sean más resistentes a los diferentes tipos de enfermedades, una buena aplicación de hierro que a veces no tenemos como que no ligamos mucho la parte de morbilidad, de enfermedades con el hierro. Al tener nosotros una buena calidad de hierro, una buena aplicación, recordemos que el hierro nos ayuda en la maduración a nivel intestinal y es el primer órgano de defensa en los lechones. Entonces, una parte muy importante, sí, que debemos de tener dentro de los manejos predestete. No sé si a eso se refiera la pregunta. Otra pregunta, Doc. Sí. De Alejandra Molina. Dice, al utilizar doxiciclina para el control de micoplasma, ¿a qué concentración es lo recomendable? O si utilizamos otra tetraciclina, ¿a qué concentración es mejor? Es muy buena pregunta porque tenemos diferentes, digamos, comportamientos dentro de las mismas tetraciclinas. Hablemos que la clortetraciclina, por ejemplo, tiene una vida media de 5 a 6 horas, ¿sí? Una oxitetraciclina de 9 horas más o menos y de una doxiciclina de 18 a 19 horas. Entonces es muy buena la pregunta porque en este caso la doxiciclina, al tener una vida media más larga, vamos a tener presencia en sangre durante más tiempo y con 250 partes por millón, de 200 a 250 partes por millón tenemos suficiente para tener las concentraciones adecuadas. Si lo necesitamos en miligramos por kilogramo de peso, regularmente estamos hablando de 10 a 20 miligramos por kilogramo de peso. Yo me iría de 15 a 20 miligramos por kilogramo de peso. Y regularmente para el caso de oxitetraciclina, pues estamos metiendo un mínimo de 2 kilos por tonelada, mínimo. Y en muchos de los casos ya hay algo de resistencia y se tiene que incrementar un poquito más, siempre y cuando esta oxitetraciclina esté por lo menos al 20%. Entonces, estamos hablando de que estamos metiendo 400 partes por millón al menos. La clortetraciclina, por lo general, va de 2 a 4 kilogramos por tonelada de alimento, cuando la clortetraciclina viene al 20%. Entonces, sí es importante. Además, recordemos otra cosa y por qué se tienen que incrementar a veces
las partes por millón que se deben de incluir en el alimento es porque tanto una clortetraciclina como una oxitetraciclina se unen más a los minerales que están en el alimento y forman quelatos insolubles. Y esto quiere decir, ¿qué quiere decir? Pues que el antibiótico está en el alimento, pero no se puede aprovechar porque está pegado, por así decirlo, a minerales, y entonces esto nos genera el que menor problema tiene de formación de quelatos es la doxiciclina. La clortetraciclina puede andar hasta en un 35% de formación de quelatos y la oxitetraciclina arriba o cercana al 30%. Entonces, eso nos hace tener o disminuir la biodisponibilidad del antibiótico. Entonces, es una parte muy importante. La doxiciclina pues es de segunda generación y tiene muy buena eficacia. José Luis Granados nos dice, sí, doctor, ¿qué nos puede hablar sobre la falta de perfiles serológicos en las granjas? Ya que damos tratamientos para los signos y lesiones y no sabemos ni qué tenemos, ni cómo se mueve en la granja. Sí, exacto. Bueno, pues es que una de las recomendaciones tiene mucha razón, porque muchísimas granjas tienen digamos, tratamientos empíricos, por así llamarlos, vamos a ciegas, no estamos dando un tratamiento dirigido. Y lo más importante, y a veces pensamos que es bastante costoso hacer el diagnóstico, pero lo más importante pues es hacer serologías, hacer evaluaciones de laboratorio, y a veces las andamos haciendo hasta que tenemos un brote. Entonces no hay que esperar a eso, hay que invitar a los porcicultores a que se animen a hacer esos diagnósticos para poder hacer tratamientos más dirigidos e incluso les puede salir mucho más barato hacer diagnóstico que estar gastando en tratamientos que a veces no son los mejor dirigidos. Y pues es mejor ir con la luz que a ciegas, ¿no? Entonces es una parte muy importante y muy, muy, muy buena esa pregunta de José Luis Granados. Hay otra, Doc. Sí. De Lili Vargas, dice, buenas tardes. ¿Qué opina acerca de aquellos casos en los que se envían al laboratorio muestras de diagnóstico y antibiograma, pero en este último los resultados arrojan que la bacteria es resistente a una gran gama de antibióticos? ¿Qué se puede hacer? Sí, fíjense que en algo muy importante, ahí hay algunas situaciones muy importantes. Bueno, yo pensaría en que a veces necesito cambiar de laboratorio de diagnóstico. ¿Por qué? Porque puede depender mucho también de la calidad del antibiótico que están utilizando en los encidiscos, ¿sí? A veces no son, digamos, muy efectivos. Incluso de repente nos salen antibióticos ahí en el reporte, antibióticos que regularmente no se utilizan en medicina veterinaria, sino son de medicina humana. Y esto es algo muy frecuente que sucede. Yo creo que la parte más importante es si el tratamiento que yo estoy dando, vamos a pensar en que hubiera dicho que la respuesta en que enrofloxacina salió resistente, pero yo veo que el resultado clínico en la granja cuando yo aplico enrofloxacina es correcto, pues yo me sigo por ese lado. Lo que haría yo es enviar muestras pareadas, ¿sí? Podría ser a otro laboratorio para poder comparar adecuadamente esto, ¿no? Porque pues sí, me ha tocado ver en algunas granjas en donde prácticamente son resistentes a todo, y esto pues también no nos da una confianza adecuada del trabajo que se está haciendo. Entonces sí es algo muy importante. Luis Miguel López, ¿sí? Si nos puede profundizar el uso de la amoxicilina en las cerdas lactantes, por lo menos puede ser excretada a través de leche. ¿Qué beneficios efectivos le da el lechón en granja donde procede la meningitis? Sí, aquí lo más importante, realmente el tratamiento intencional en la lactancia con el uso de cualquier antibiótico es prácticamente limpiar a la cerda para evitar que la cerda contagie al lechón o contamine al lechón, ¿sí? Porque esa situación es sumamente
frecuente, ¿sí? Y no estaríamos esperando tanto que por el consumo de leche, aunque se excreta en leche efectivamente la amoxicilina, obtengamos una protección adecuada del lechón. Quizás ahí podríamos reforzar con una amoxicilina inyectable para el lechón. Por ejemplo, hay programas en el que se hace una aplicación de 3 días de amoxicilina continuos para evitar que el lechón esté desarrollando un problema, sobre todo tipo estreptococo o Haemophilus parasuis, que nos da problemas nerviosos, y ayudar con esto, ¿no? Y en esos casos yo lo que haría es, para mejorar un poco más todavía la respuesta, bueno, yo daría bien sea un tratamiento con amoxicilina inyectable al lechón, podría ser incluso desde el nacimiento, ¿sí? Hay granjas que tienen bastante éxito con la utilización, por ejemplo, de la amoxicilina con colistina que tenemos, tiene muy buena acción o muy buena actividad y nos ayuda a disminuir mucho esos problemas, pero también lo complementaría si es que estoy revisando problemas neurológicos en el destete o durante la lactancia, con medicación en el agua, sobre todo en el destete, y en los preiniciadores solicitar amoxicilina también. Regularmente la mayoría de las granjas que utilizan la medicación en la maternidad para la cerda, la mayoría de las granjas lo dejan toda la lactancia. Entonces, pues la verdad es que se paga realmente, porque tenemos una hembra muy limpia, una hembra que rápido sale en celo, pero además que no tiene descargas vaginales, y por el otro lado una muy buena ganancia de peso en los lechones, un buen peso al destete, y bueno, eso se ve muy rápidamente, esa evaluación se puede ver muy rápidamente cuando nosotros estamos destetando, y qué incidencia de problemas neurológicos se pueden controlar. Otra de las preguntas, Doc. Sí. ¿Realmente es rentable en todas las etapas de alimentación que haya algún antibiótico? ¿Usted qué opinaría sobre la aplicación de medidas? Esto depende de qué problemas tengo. Yo podría pensar que en granjas que están muy limpias, que no tienen tanta problemática, por ejemplo, aquellas que son libres de PIRS, que están más alejadas de grandes centros de producción porcina, en ellos pueden ser muy dirigidos específicamente a casos específicos, y ahí en muchos de los casos no hay necesidad de ir medicando. Ahora, por otro lado, en el alimento, por otro lado, hay muchas granjas que, a pesar de estar en zonas de alta densidad, están medicando en el alimento en etapas tempranas, pero ya después están haciendo medicación en agua de bebida o en algunos casos inyectable, para hacerlo de manera muy dirigida. La verdad es que depende mucho, ¿sí?, de la zona y de la problemática de sanidad que tenga cada granja. Ahí se pueden hacer ya programas muy específicos en cada granja y hacer las recomendaciones adecuadas, pero no olvidemos también la otra parte tan importante, que es la utilización de vacunas para prevenir muchos de los problemas, ¿sí? Si bien tenemos herramientas como vacunas, medicación en el alimento, medicación en agua, inyectables y manejos, pues tenemos que hacer como un complemento entre ellos, y dónde debo de utilizar y qué puedo eliminar también, porque si no, pues se mantiene, ahora sí, poco rentable una explotación. Doctor, Sí. Lili Vargas, ¿Sí? ¿qué opina usted del alargamiento en días de lactancia para disminuir la susceptibilidad de los animales e incluso la disminución de uso de antibióticos? Yo creo que es un manejo muy bueno, que bueno, yo lo recomiendo regularmente. Sí, en muchos de los casos hemos pasado a granjas de destetes de 21 días a llevarlos a 28 días, con toda la intención de mejorar, por un lado, la inmunidad o el desarrollo intestinal del lechón,
es decir, que se acostumbre mejor a comer, que le impacte mucho menos el destete, que tenga un intestino mucho más maduro, más desarrollado, más fuerte, con mejor peso, y además de esto que aproveche el pico de lactancia de la hembra, ¿sí? Y esto regularmente resulta ser económicamente más rentable. Entonces, sí es altamente recomendable prolongar el periodo de destete para los lechones, porque nos va a dar mayores posibilidades. Esto siempre y cuando se estén haciendo manejos correctos con la hembra para evitar que esta misma los esté contaminando, porque anteriormente, y hace algunos años, se utilizaba bastante el destete precoz, efectivamente porque la hembra estaba contaminando a los lechones. Entonces, una parte muy importante, ¿no? Hacer un trabajo adecuado de higiene, de sanitización, de sanitario con la hembra, y eso nos va a permitir alargar un poco más el periodo de destete de los lechones y destetar lechones más fuertes. Por último, Doc, le voy a hacer dos en uno. Sí. Uno pregunta que qué opina de la vacunación de circovirus micoplasma, así en conjunto. Y otro pone que qué opina de la vacunación de micoplasma en hembras multíparas en cada ciclo y la vacunación temprana a los lechones a los 7 o los 10 días. Yo creo que, bueno, para el caso de la vacunación de circovirus más micoplasma, creo que ha dado muy buenos resultados, ¿sí? Incluso cuando se hace una revacunación, se hace un booster o un refuerzo, esto genera muy buena respuesta, incluyendo de que ahora sí que de los últimos, de PET para acá, se ha ido pesos al mercado de los cerdos más de más edad, y entonces tenemos una cobertura muy adecuada. En base a eso, es muy recomendable la utilización de la combinación. Por otro lado, el caso de utilizar hembras para micoplasma, bueno, ya sería evaluar específicamente el estado sanitario de cada una de las granjas. Regularmente, una hembra que está muy preparada, que se preparó muy bien desde que que fue hembra de reemplazo y ya está conviviendo regularmente con todo el hato reproductor, a veces no es tan necesario hacer revacunaciones en cada cierto tiempo, ¿no? Y para el caso de los lechones, micoplasma, bueno, hay quienes lo están indicando a etapas muy tempranas, pero recordemos algo muy importante, que depende del riesgo que la granja tiene, porque en muchos de los casos también está influyendo la inmunidad materna. Si la hembra está transmitiendo muy buena inmunidad, difícilmente va a levantar su propia inmunidad de lechón haciendo una vacunación temprana. Ahora, ¿en dónde sí he visto yo que una vacunación temprana ha generado buena respuesta, y no tan solo para micoplasma, más bien para PIRS? Es donde un poco más se está utilizando por algunas de las empresas que venden vacuna de PIRS, están haciendo esa recomendación, pero depende mucho del estado sanitario del hato en ese momento. Es por eso que se recomienda. No sé si hay alguna otra pregunta. Sí, doctor José Luis. Sí. Llegó una última pregunta de Alfredo Velázquez. Ajá. Respecto a la vacunación de cerdas gestantes con influenza, sí. Posteriormente, influenza en lechones destetados. Sí. ¿Cómo ven la siguiente vacunación de los cerdos en destete? ¿A qué edad? Híjole, es muy buena pregunta, porque en general, bueno, cuando se hace regularmente para las hembras, bueno, la mayoría de las vacunas para influenza se pueden aplicar con el animal gestante o sin mayor problema. Y lo hacen en sábanas, sobre todo en zonas endémicas, donde sí se está presentando con mucha frecuencia los problemas de influenza. Ahora, la pregunta es muy buena respecto a los lechones. ¿Por qué?
porque si esto nos ayuda bastante. Si nosotros estamos vacunando a la cerda, entonces, y la cerda está pariendo y estamos calostrando correctamente, vamos a tener mejor protegidos a los lechones. Y entonces las recomendaciones de las casas que venden vacuna de influenza regularmente van a estar vacunando de la 4ª semana en adelante. ¿Qué dice la literatura? La literatura de preferencia recomienda vacunar hasta la semana 10. ¿Por qué? Porque la protección no es tan larga y aplicar posteriormente un refuerzo a la 3ª o 4ª semana. Sin embargo, esto depende mucho del grado de afectación que tengamos en la granja. Regularmente, la mayor parte de las granjas se están vacunando en la línea de producción o a los lechones de la 4ª semana en adelante. Recordemos algo muy importante para tener respuesta adecuada. Los inmunólogos veterinarios actualmente lo que están recomendando es que si voy a aplicar vacunas o hacer un programa de vacunación, por lo menos debería de haber una diferencia de 3 semanas entre la aplicación de una vacuna y la siguiente. Y no hablo de un refuerzo, sino de vacunas diferentes también. Entonces, ¿por qué? Porque a veces el sistema inmunitario del lechón o del cerdo está respondiendo a una primera vacunación y no ha alcanzado todavía su pico cuando estamos retando nuevamente y a veces no hay una respuesta adecuada. Es por eso que si ustedes se fijan, en muchos de los casos, la mayor cantidad de empresas están, cuando indican un refuerzo, dicen 3 o 4 semanas después, con toda la intención de mejorar la respuesta inmunológica de la primo vacunación con el refuerzo o con el booster. Entonces, creo que es una parte muy importante a considerar para tener buena eficacia con la aplicación de las vacunas. Al contrario, gracias a ustedes, Alfredo. Y bueno, no sé si tengan más preguntas. La verdad me da gusto saludarlos por este medio. Espero que les haya sido de utilidad la información y estamos para servirles. Creo que tenemos otra presentación el próximo jueves. Quien pueda, aquí estamos a sus órdenes. Vamos a hablar un poco de la planeación de la producción de la granja. Muy bien, muchas gracias, doctor. Y muchas gracias a todos.